Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Agudelo Montoya. Soy estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Pamplona y hoy les voy a hablar de la teoría de la educación según Paulo Freire. El contenido de esta presentación tiene el primer paso, la introducción, el segundo paso es a qué se refiere y finalmente los principios fundamentales de la teoría de Paulo Freire. Bueno, iniciemos hablando de Paulo Freire. Fue un pedagogo, educador y filósofo brasileño que es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial. Nació en 1921 en Recife, Brasil, y falleció en 1997 en Sao Paulo. En su labor como profesor fue en la Universidad de Recife. Perdón, inició su labor, sí, claro, como profesor en la Universidad de Recife y fue en la Cátedra de Historia y la Filosofía de la Educación. Sus estudios iniciaron en la Universidad de Pernambuco. Entonces, de ahí en adelante, vamos a seguir viendo cuáles fueron sus teorías, cuál era su enfoque y cuáles eran sus ideales. La pedagogía de Paulo Freire tiene como su teoría basada en la pedagogía del oprimido, en donde busca la unión de la reflexión y la acción a través de la praxis, es decir, a través de la práctica. También comenta que además de reflexionar sobre la realidad, hay que tomar decisiones para cambiarlas si es necesario como motor en la transformación social. Por lo tanto, la educación para Freire es práctica y de reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. En la práctica, ¿qué buscamos? Que las personas, o más bien los estudiantes, los aprendices, eh, experimenten cantidad de situaciones de acuerdo a lo que quieran aprender. Y pues basado en esas experiencias, ellos logran tener un aprendizaje más claro de lo que está sucediendo. Es, por ejemplo, cuando le mostramos a un niño la candela o el enchufe de electricidad y le decimos que si pone la mano ahí se puede quemar. Y en determinado momento el niño acerca la mano a la candela y pues va a sentir el calor y en el momento en que él está sintiendo que puede resultar afectado. Entonces, a través de esa experiencia, el niño logra aprender qué es lo que está sucediendo en su entorno y su alrededor. Según Paulo Freire, la educación es un acto de amor y realmente nosotros como profesores, como entrenadores, como docentes, realmente nos enfocamos con el alma, con el sentimiento para que nuestros estudiantes y aprendices pues logren llegar muy alto en sus conocimientos. Los instamos a que investiguen, a que practiquen, a que estudien y a través de esto, pues nosotros demostramos qué tan grande puede ser el coraje de ellos y teniendo en cuenta de que el conocimiento a ellos les puede dar libertad y esto siempre debe ir dirigido hacia una realidad. ¿A qué se refiere? Volviendo al tema de la praxis, hay una gran interpretación al respecto, donde decimos cómo podemos aprender a través de una situación que nos llegue al alma, que nos llene de miedo o que nos llene de alegría. Inclusive, podríamos de algún modo aplicar, por ejemplo, nosotros como educadores y como profesores o entrenadores, para que un niño pueda aprender o un estudiante, podríamos aplicar la teoría de la mayéutica de Sócrates, como por citar un ejemplo, en donde a través de una pregunta que yo le hago al estudiante de cómo fue su experiencia al salir en la lluvia, y él va a venir a decirme, fue una experiencia muy grata, me llegó al corazón porque me trajo lindos recuerdos. O puede decir, sentí mucho frío y mucho pánico porque veía cómo caían los truenos y los relámpagos. Entonces, a través de esa práctica, el niño va a entender qué es lo que prefiere hacer de acuerdo a su criterio y a su experiencia cuando salió en la lluvia. Entonces, también puede llegar a ser muy relativo, según también lo hablaba la teoría de Einstein. Las
experiencias de cada persona y las prácticas de cada persona pueden llegar a ser muy diferentes y todas llevar a un mismo fin. Bueno, la concepción educativa de Freire Eh, es una educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, según vemos aquí en el punto 2. Es decir, tratamos de no tener un egoísmo o un autoritarismo en donde le vamos a decir al estudiante de que tiene que aprenderse una teoría tal cual como yo se la enseño. Recordemos la praxis. Entonces, de acuerdo a lo que ellos experimentan, van aprendiendo y se van desarrollando de manera auténtica según sus propias experiencias y propios entendimientos. Decimos que esto se puede convertir en un acto biofílico. ¿Qué quiere decir o a qué nos referimos? En donde el ser humano busca siempre una conexión innata y directa con la naturaleza. Es decir, que de manera genética, eso está grabado en su ADN de tal manera de que él siempre va a buscar, por ejemplo, la luz del sol, va a buscar la sombra de un árbol o tener la cercanía con un río. Entonces, realmente esto es biofilia, estar cerca de la naturaleza y en contacto constante con ella. Sus principios fundamentales se apoyan ¿en qué? En que los aprendices deben ser activos, o sea, que en cada situación que esté siendo planteada por el profesor, el educador o entrenador, docente, ellos deben también dar sus puntos de vista y a través de ello aprender. Otro de los principios fundamentales es que esto debe ser una experiencia significativa para ellos, teniendo en cuenta que desde las emociones es donde muchas veces mejor aprendemos que a través de la memorización de alguna teoría o algún contenido. Dentro de estos principios es muy importante tener un sentido crítico y es lo que tratamos de enseñarle, lo que Paulo Freire trata de enseñar, de que los jóvenes, los estudiantes o los aprendices, a través también de su crítica, puedan desarrollar argumentos, entender y aprender, no simplemente hablar por hablar o simplemente quejar por quejarse, sino tener un claro y objetivo una crítica muy objetiva y muy clara. Entonces, en conclusión, tratando de resumir estos tres principios fundamentales, más bien, más que resumir, unirlos. Entonces, como poníamos el ejemplo de la lluvia, decirle al estudiante cuál es su sentimiento en el momento de salir a la lluvia, qué puede haber aprendido. Recordemos que esto también les puede traer un resfriado y a través de ese resfriado ellos se perdieron de pronto de un paseo porque tuvieron que quedarse en casa o tuvieron que asistir al médico. Por lo tanto, en una situación de esas, yéndonos al sentido crítico, ellos pueden decir, que no es conveniente, no es saludable salir y mojarse bajo la lluvia, puesto que esto los puede llevar a perderse de situaciones que a ellos los vayan a llevar a un momento placentero. Bueno, y así vamos concluyendo esta breve exposición de nuestro gran docente Paulo Freire, gran pedagogo, donde su frase célebre, él dijo en su frase célebre, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor, porque realmente cuando nos vamos a enfrentar a educar a alguien, tenemos que tener el coraje y el valor de inclusive oponernos a nuestros propios sentimientos, porque recordemos, lo más importante es que el estudiante aprenda. Muchas gracias.